¿Qué significa que en la atmósfera haya una concentración de CO2 de 417 ppm? Hace poco se midió una concentración promedio de CO2 en la atmósfera de 417 ppm en la estación de medición de Mauna Loa en Hawái. ppm viene del inglés parts per million, o sea, partes por millón. Es una manera de medir la cantidad de moléculas de dióxido de carbono, o sea, CO2, respecto de todas las otras moléculas en la atmósfera. Por ejemplo, en este momento hay 417 moléculas de CO2 por 1 millón de moléculas totales en la atmósfera. Desde los comienzos de la humanidad, la concentración de CO2 en la atmósfera ha sido de más o menos 275 ppm. Esas eran las condiciones en las cuales se adaptaron las actuales formas de vida en la Tierra y en las que se desarrolló la civilización humana. Cuando la estación de Mauna Loa comenzó a medir el CO2 en 1950, la concentración ya estaba en los 315 ppm. Y en abril de este año, el promedio diario llegó a los 421 ppm. Y se cree que va a seguir subiendo en 2 ppm por año. O sea, respiremos una vez. Somos los primeros seres humanos en la historia de la humanidad en respirar aire con una concentración de CO2 tan alta. Este número, el ppm, es el número que tiene que bajar. Es el indicador de la gravedad del cambio climático. Esta es la razón última por la que los países se están comprometiendo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y es lo que nos motiva incluso a realizar nuestro podcast. Ese número tiene que volver a bajar al límite que se considera seguro. Según algunos científicos, sería a 350 ppm, o ojalá menos. Si no lo logramos dentro de las próximas décadas, el sistema climático de la Tierra podría llegar a un punto de no retorno, lo que llevaría a cambios climáticos irreversibles y a consecuencias catastróficas. Hay que tomar en cuenta que si logramos hacer cambios drásticos y reducimos nuestras emisiones de una forma sustancial, aún así, la baja en esta cifra, el ppm, no va a ser inmediata. Y esto es debido a la persistencia de los gases en la atmósfera. Es posible que quienes ahora estamos vivos no volvamos a respirar un aire con una concentración más baja que los 400 ppm nunca más en nuestras vidas. Y esto es una llamada a la reflexión profunda. Hemos cambiado la atmósfera terrestre casi hasta el punto de no retorno. Casi. Aún tenemos una ventana de tiempo que se está acortando para reducir nuestras emisiones de CO2. Lo que está en juego es más grave que cualquier otra crisis que haya enfrentado el ser humano. Entre antes logremos los cambios necesarios, más altas son las probabilidades del éxito de restablecer el equilibrio climático. Pero los efectos se van a ver a largo plazo. No lo hacemos ya por nosotros, lo hacemos por quienes vienen después, nuestros hijos y sus descendientes. Pueden encontrar todas las fuentes de información en la descripción de este podcast.